Hola, bienvenidos al sexto encuentro de la capacitación que estamos llevando a cabo. Hoy nos vamos a centrar en los textos cuyo propósito básico es informar, y dentro de estas familias nos vamos a focalizar en las explicaciones, es decir, en aquellos textos que hablan de las causas y de los efectos de determinados fenómenos, eventos, etc. Fíjense que hay varios tipos de explicaciones. Por un lado tenemos aquellas explicaciones secuenciales en las que se dan causas y efectos de manera secuencial, es decir, un determinado fenómeno, ¿sí? Tiene una determinada causa y eso genera un determinado efecto que a su vez va a ser la causa del siguiente fenómeno que se describa, etc. Después tenemos causas y efectos alternativos, ¿sí? Esto es un formato de explicación condicional. Si ocurre esto, entonces va a pasar esto. Si ocurre esta otra cosa, entonces va a pasar esta otra. Cuando ocurre esto, entonces tiene lugar el siguiente efecto. Esas son las explicaciones condicionales. Por otra parte, tenemos las explicaciones factoriales, que son aquellas que ante un determinado fenómeno, ¿sí?, evocan múltiples causas para ese mismo fenómeno. Y al revés, tenemos las explicaciones consecuenciales en las que a una misma causa, ¿sí?, tiene múltiples efectos o consecuencias. Entonces, tener en cuenta esto, ¿no? Que no hay un solo tipo de explicación, no es que siempre se da una causa y un efecto, sino que la estructura de las explicaciones puede variar. Bien, vamos a empezar con las explicaciones secuenciales. Bien, en estas explicaciones hay una secuencia de causas y efectos, ¿no? Se menciona un fenómeno, cuál es la causa de ese fenómeno, ¿sí? Y esa causa a su vez se transforma en un efecto que va a tener otra causa y demás. Fíjense acá en este texto de biología que habla del ciclo del agua, dice: el agua es el elemento más importante y más abundante del planeta. Todas las formas de vida dependen del agua. Fíjense que esta última afirmación, todas las formas de vida dependen del agua, constituye la causa de la afirmación anterior que decía que el agua es el elemento más importante y más abundante del planeta. No nos podríamos preguntar, bueno, el agua es el elemento más importante y más abundante del planeta. ¿Por qué? Porque todas las formas de vida dependen del agua. ¿Y por qué todas las formas de vida dependen del agua? Porque el agua forma parte de la estructura de los seres vivos y la mayoría de los procesos biológicos se producen en ella. Entonces, lo interesante de este texto es que, más allá de que es una explicación secuencial, la conexión causal está implícita. En ningún lugar aparece el conector más básico de causa, que es porque. No aparece ya que, no aparece dado que, ¿sí? Entonces, es necesario ayudar a leer estos textos a los estudiantes para poder recuperar aquello que no está dicho, que en este caso es justamente la estructura, ¿sí?, del texto. Una estructura de causa y efecto. Bien, ahora vamos a pasar a explicaciones factoriales y consecuenciales, o sea, que dan muchas causas o muchas consecuencias. Si quieren pueden detener ahora el video para leer el texto completo que vamos a analizar. Como ven, el texto lo que hace primero es presentar el tema, habla de las actividades humanas en general que afectan a los ecosistemas, ¿sí? Y luego se centra en la deforestación, da el significado de deforestación y después empieza a hablar de las consecuencias que tiene la deforestación en el medio ambiente. Ahora bien, no establece claramente que lo que está dando son las consecuencias. Es decir, no dice, por ejemplo, la deforestación destruye los bosques, por eso, en consecuencia, la captura de carbono en forma de anhídrido carbónico se reduce. ¿Se entiende? Que no está claramente, sino que directamente
dice, la destrucción de los bosques reduce la captura de carbono. En ese reduce está contenida, ¿sí?, la consecuencia. Está diciendo, bien, lo que sigue es la consecuencia de lo que se afirmó antes, ¿sí?, de lo que se enunció antes. Y lo que se enunció antes, además, es una metáfora gramatical, ¿sí? Fíjense que dice la destrucción de los bosques, como si la destrucción de los bosques ocurriera. En realidad es el hombre destruye los bosques, por eso la captura de carbono se reduce durante la fotosíntesis. No está claramente esa relación de causa y consecuencia si nosotros directamente utilizamos, ¿sí?, esta metáfora gramatical, la destrucción de los bosques, un verbo, ¿sí?, que tiene una conexión lógica entre los elementos de la oración. La destrucción de los bosques reduce la captura de carbono en forma de anhídrido carbónico durante la fotosíntesis. Entonces, es bueno trabajar estos textos viendo, por ejemplo, que acá las consecuencias están materializadas en verbos, ¿sí? Tenemos el verbo reduce, el verbo ocasiona, contribuye, implica, requiere. La frase verbal está acabando, es decir, una construcción ahí de esas dos palabras, ¿sí?, que tienen que ir juntas sí o sí. Aparece un conector complejo que acá no vamos a etiquetarlo, pero es que es con lo cual, ¿sí? Fíjense que con lo cual yo podría decir por eso y quedaría el sentido de la información que se está dando mucho más claro. Entonces lo bueno cuando trabajamos estos textos es ir viendo, bueno, ir detectando dónde están las dificultades. Acá cuando dicen las actividades humanas han afectado en mayor o menor grado la mayoría de los ecosistemas de la Tierra. ¿Qué quiere decir que han afectado? Que alteraron, que dañaron. Cuando dice la destrucción de los bosques reduce la captura de carbono. ¿Qué quiere decir que reduce? Que hace inferior, que tiene esa consecuencia, ¿sí? Si dice el texto ocasiona que no se compensan las emisiones, ¿sí?, ocasiona. ¿Qué quiere decir? Y acá que dice que causa lo siguiente, que no se compensen las emisiones de este gas a la atmósfera. O si vamos un poquito más adelante, donde dice el proceso de extracción de la madera es complejo y con frecuencia requiere de la construcción de carreteras, con lo cual los bosques se fragmentan y se expone a los organismos y demás, ¿no? Ese con lo cual está diciendo que para extraer madera, ¿sí?, es necesario construir carreteras. Y eso tiene una consecuencia, que es la fragmentación de los bosques, o que los bosques se fragmenten, o que se dividan, ¿sí? Entonces, traducir todo el tiempo, ¿sí?, el lenguaje de estos textos de estudio a un lenguaje más cercano al cotidiano y en el que se desarmen las relaciones, entre las ideas. Bueno, si quieren pueden ir revisándolo, si les surge alguna pregunta, me escriben y me dicen si tienen alguna duda. ¿Ah? Pero la idea es eso, ir como antes de trabajar el texto, desarmarlo nosotros para darnos cuenta, bueno, de qué tipo de relaciones se están estableciendo entre las ideas. En este caso estamos con las explicaciones, ¿no? Bueno, y fíjense que podríamos plantear, a medida que vamos leyendo el texto, ¿sí?, estas preguntas para que los mismos estudiantes vayan descifrando los significados, ¿no? Se dice, las actividades humanas han afectado en mayor o menor grado a la mayoría de los ecosistemas de la Tierra. Un caso claro es la deforestación, que significa la remoción de los árboles para obtener la madera. Bien, entonces podríamos decir, bueno, ¿dónde dice que la deforestación es talar indiscriminadamente los árboles? La idea sería que digan, bueno, me parece que remoción. ¿Y qué significa remoción? ¿De qué verbo proviene? Bien, proviene de remover. ¿Y quién remueve qué? ¿No? Entonces, otra vez, ir como desarmando los significados para que pueda entenderse de manera profunda. Dice, la destrucción de los bosques reduce la captura de carbono. Bueno, ¿qué palabras? Después dice, bueno, ocasiona que no se compensen las emisiones, contribuye al calentamiento global. Bien, ¿qué palabras nos indican cuáles son las consecuencias de destruir los bosques? ¿No? Y bueno, en este caso son los verbos, son reduce, ocasiona y contribuye.
Bien, y ahí ver cómo se podría reescribir esa idea, ¿no? La destrucción de los bosques tiene 3 grandes consecuencias, ¿sí? Y bueno, y se pueden enunciar cuáles son las consecuencias. O acá donde dice, además la destrucción de la vegetación implica la destrucción del hábitat. Acá nos dice que destruir la vegetación tiene una consecuencia o un efecto inmediato. ¿Cuál es? Bueno, ¿y qué palabra se usa para indicar ese efecto inmediato? Bien, que es el verbo implica. Y después habla de efecto, ¿sí? Dice, además la destrucción de la vegetación implica la destrucción del hábitat, efecto que acelera la extinción de las especies, la tasa de extinción de las especies. Bien, ¿a qué efecto se refiere? Entonces ahí tienen que ir para atrás en el texto y darse cuenta de que está hablando de la destrucción del hábitat. ¿Sí? Un efecto que a su vez tiene otro efecto. Bueno, esto es como miramos más de cerca el texto anterior para ver cómo podríamos ir guiando la lectura conjunta con los estudiantes y tomando notas en el pizarrón a partir de estas actividades. Bien, acá tenemos otras actividades, ¿sí?, relacionadas con la lectura conjunta, que voy a pasar rapidito, así termino de grabar este videito. Después lo que ustedes tienen es, bueno, si nosotros fuimos tomando nota en el pizarrón, ¿sí?, fuimos subrayando algunas palabras principales y demás, puedo construir junto con los alumnos un resumen que diga la destrucción de bosques y selvas o la deforestación, aumenta el calentamiento global porque no hay vegetación que reduzca el exceso, provoca que las especies se extingan más rápidamente porque tal cosa, requiere que para extraer madera se construyan carreteras y esto también destruye los ecosistemas. ¿Se entiende? Entonces estamos reversionando ese texto que tiene un cierto grado de complejidad, sobre todo porque es muy denso léxicamente, es decir, hay muchas palabras con un significado demasiado denso. Bien, si nosotros lo vamos desarmando y vamos construyendo un nuevo texto con los estudiantes, los vamos a ayudar a operar justamente con los textos. Bien, y por último, quería mostrarles una explicación condicional, ¿no? Fíjense que dice, el aire caliente se eleva en forma de nubes calientes y se encuentra con el aire frío, cargando las partículas de la nube y convirtiéndolas en positivas y negativas. Esto se llama electricidad estática. Cuando hay suficientes cargas positivas y negativas, generan demasiada energía y explotan en un destello de luz que llamamos relámpago. Este destello ayuda a equilibrar el número de cargas negativas y positivas en la atmósfera. Entonces fíjense que acá, cuando se explica lo que es el relámpago, ¿sí?, hay una explicación condicional. Dice, cuando hay suficientes cargas positivas y negativas, es decir, si hay suficientes cargas positivas y negativas, entonces se produce un destello de luz que llamamos relámpago, ¿sí? Ese sería un ejemplo de explicación condicional. Puede aparecer, lo típico y lo más claro es que aparezca el conjunto de conectores, vamos a decirles así, sí, entonces, si tal cosa, entonces tal otra. Pero a veces, cuando aparece el término cuando, ¿sí?, cuando ocurre tal cosa, entonces sucede esto, ¿sí?, también estamos frente a una explicación condicional. Bueno, seguimos en el siguiente videito.